¡Escucha! En un reino azotado por la peste más horrenda que jamás haya imaginado el hombre, donde la sangre brota por los poros y la muerte llega en media hora, un príncipe decide burlarse del destino. Cierra las puertas al mundo agonizante y organiza la fiesta más extravagante, más lujosa y más loca que se haya visto jamás. Pero nadie escapa de la muerte roja. ¡Nadie! Bienvenido a La Máscara de la Muerte Roja, la joya macabra de Edgar Allan Poe. Una historia de placer, arrogancia y un terror que no llama a la puerta, porque ya está dentro. Prepárate, porque esta noche la fiesta está a punto de comenzar y la muerte baila entre los invitados. La muerte roja devastaba el país. Nunca había existido peste tan fatal, tan horrible. Su avatar eran el dolor agudo, el mareo repentino y luego la profusa hemorragia por los poros del cuerpo. Las manchas rojas, especialmente en el rostro de la víctima, eran el sello y el miedo que apartaba de él a sus semejantes, amigos y familiares. La invasión, el progreso y la muerte de la enfermedad duraban apenas media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, audaz y sagaz. Cuando sus dominios quedaron medio despoblados, reunió a 1000 amigos sanos y alegres entre los caballeros y damas de su corte y se retiró con ellos a una de sus abadías fortificadas. Era un edificio vasto y magnífico, creación del gusto excéntrico del príncipe. Una muralla fuerte y alta rodeaba el lugar. Las puertas eran de hierro. Una vez dentro, los cortesanos soldaron los cerrojos y decidieron desafiar a la peste. El mundo exterior podía morir. Ellos no querían saber nada de él. Dentro habían llevado provisiones suficientes, vino, diversiones de todo tipo. La muerte roja quedaría fuera. Y mientras tanto, ellos bailarían, reirían y vivirían. Transcurrieron 5 o 6 meses. La peste seguía enfurecida en el exterior, pero dentro de aquellas murallas reinaba la alegría. El príncipe próspero había organizado una mascarada de lo más extraña y voluptuosa. La fiesta se celebraría en 7 salones, 7 estancias dispuestas en una suite irregular que solo un hombre de gusto tan peculiar como Próspero podía haber imaginado. Cada salón tenía un color diferente. El primero era azul, el segundo púrpura, el tercero verde, el cuarto anaranjado, el quinto blanco, el sexto violeta y el séptimo negro. Las ventanas de cada estancia eran de vidrieras del mismo color que la decoración, de modo que la luz que entraba a través de ellas tenía todo el interior con un matiz extraño y fantástico. Solo en la séptima habitación, la negra, la luz que se filtraba por las vidrieras teñidas de color azabache resultaba especialmente lúgubre. En ella había un reloj gigantesco de ébano, cuyo péndulo se balanceaba con un sonido pesado, monótono y sordo. Cada hora, cuando las manecillas completaban el círculo, el reloj emitía un tañido claro, fuerte y profundo, que resonaba de forma tan peculiar que los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su interpretación para escuchar. Los invitados, en medio de la alegría, palidecían y se quedaban pensativos. Pero una vez que el eco se desvanecía, una ligera risa nerviosa recorría la sala y el baile continuaba más animado que nunca. Era una mascarada de lo más extravagante. Las figuras eran grotescas, adornadas con fantasías brillantes y delirantes. Había mucho de lo bello, mucho de lo licencioso, mucho de lo extraño y no poco de lo terrible. En realidad, era como un sueño viviente que se movía de estancia en estancia, retorciéndose en todas direcciones y tiñéndose de los colores de las habitaciones. Pero en la habitación negra nadie se atrevía a entrar. La noche ya avanzaba, cuando un reloj dio las 12. En ese momento, los invitados notaron la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces nadie había visto. Su traje y su máscara provocaron un murmullo de horror y disgusto entre los asistentes. Aquella figura vestía un sudario ajustado al cuerpo, salpicado de sangre. La máscara representaba el rostro rígido y cadavérico de un hombre muerto por la peste. Ni siquiera el príncipe próspero pudo contener un escalofrío al verlo.
La figura se movía con lentitud, con una solemnidad casi religiosa entre los bailarines. Vestía un sudario mortuorio que se ceñía a su cuerpo alto y escuálido, y la máscara que cubría su rostro imitaba con horrible perfección los rasgos rígidos y contraídos de un cadáver. Pero lo más espantoso eran las manchas rojas que salpicaban su vestimenta. Imitaban con espeluznante exactitud las marcas sangrientas de la muerte roja. Al principio, los invitados se limitaron a murmurar con disgusto y horror. Nadie se atrevió a tocarlo. Pero cuando la figura pasó lentamente por las diferentes estancias, un murmullo de indignación fue creciendo. El príncipe Próspero, furioso ante aquella burla de mal gusto, gritó con voz potente: «¿Quién se atreve a insultarnos de esta forma? Atrapadlo y desenmascaradlo para que sepamos a quién hemos de colgar al amanecer». Sus palabras resonaron en los 7 salones. La figura no se detuvo. Siguió avanzando con el mismo paso mesurado y solemne, pasando del salón azul al púrpura, del púrpura al verde, sin que nadie se atreviera a ponerle una mano encima. El terror que inspiraba era demasiado profundo. Enfurecido por la cobardía de sus invitados, el príncipe Próspero empuñó una daga y se lanzó en su persecución, cruzando las estancias una tras otra. La figura espectral avanzaba con paso firme y deliberado. El príncipe la seguía, cada vez más cerca, mientras los invitados observaban la escena petrificados. La figura llegó por fin al salón negro, iluminado apenas por la luz sangrienta que se filtraba a través de las vidrieras de color azabache. El príncipe Próspero, con la daga en alto, entró tras ella a toda velocidad. En el centro de la habitación, la figura se detuvo y se volvió lentamente hacia su perseguidor. Un grito ahogado escapó de la garganta del príncipe. La daga cayó al suelo con un tintineo metálico. Durante un instante eterno, Próspero se tambaleó y luego cayó muerto sobre las losas negras, con el rostro contorsionado por el horror y la sangre brotando de sus poros. Los invitados, al ver caer a su señor, se lanzaron con furia salvaje sobre la figura enmascarada. Pero cuando agarraron aquel sudario mortuorio y lo arrancaron, encontraron que estaba vacío. No había nadie debajo de la máscara ni del manto. Y entonces, uno por uno, los invitados comenzaron a caer. Primero en el salón negro, luego en el violeta, en el blanco, en el anaranjado. La muerte roja había entrado en la abadía sin ser invitada. Había pasado por todas las estancias como una sombra, y ahora reclamaba lo que era suyo. La fiesta se convirtió en una orgía de muerte. Los invitados caían uno tras otro, retorciéndose en medio de su propia sangre. Los músicos dejaron de tocar. Las velas se fueron apagando una a una. La oscuridad y la ruina se apoderaron de todo. Y la muerte roja reinó soberana sobre todos. Cuando finalmente amaneció, en el interior de aquella abadía fortificada solo quedaban silencio y muerte. Los 1000 alegres amigos del príncipe, los músicos, los bailarines, los bufones, todos yacían muertos, empapados en su propia sangre sangrienta. La muerte roja había triunfado. Nadie, por más rico, poderoso o astuto que sea, puede burlarse de ella ni construir muros lo suficientemente altos para detenerla. Y así termina esta historia. En la oscuridad del último salón, donde el reloj de ébano dejó de latir para siempre, la muerte roja se paseó victoriosa entre los cadáveres, envuelta en su sudario ensangrentado. La figura avanzaba con una lentitud deliberada, casi ritual, como si disfrutara del terror que dejaba a su paso. El sudario mortuorio se pegaba a su figura alta y escuálida, manchado de un rojo vivo y viscoso, que imitaba con cruel perfección las señales de la peste. La máscara, una obra maestra del horror, mostraba un rostro hinchado, rígido, con facciones contraídas por el dolor final. Nadie se atrevía a tocarla.
Los bailarines se apartaban como el mar ante una maldición. El príncipe Próspero, con el rostro enrojecido por la ira y el vino, no pudo soportar más aquella insolencia. «¿Quién osa burlarse de nosotros en nuestra propia casa?», rugió, y su voz retumbó en los 7 salones. «Apresadlo, desenmascaradlo, para que conozcamos al loco que colgaremos al amanecer». Sus órdenes cayeron en el vacío. La figura no se inmutó. Siguió caminando con el mismo paso solemne y fantasmal, pasando del salón azul al púrpura, del púrpura al verde, como si tuviera todo el tiempo del mundo, o como si el tiempo ya no importara. Próspero, en un arrebato de furia, desenvainó una daga y se lanzó tras la aparición. Atravesó las estancias a toda velocidad, mientras los invitados observaban la persecución con el corazón en un puño. La figura seguía avanzando, sin prisa pero inexorable. Cruzaron el salón anaranjado, el blanco, el violeta, y finalmente entraron en la habitación negra. La luz sangrienta de las vidrieras tenía todo de un rojo oscuro y opresivo. El enorme reloj de ébano dejó escapar un tañido profundo justo en ese instante, como si marcara la hora final. La figura se detuvo en el centro de la estancia y se volvió lentamente. El príncipe Próspero se encontró frente a frente con aquella máscara cadavérica. Por un segundo eterno, sus ojos se encontraron. Lo que vio en aquella mirada vacía hizo que la daga se le escapara de la mano y cayera con un tintineo helado sobre el suelo negro. Un grito ahogado brotó de la garganta del príncipe. Se llevó las manos al rostro y la sangre comenzó a brotar por sus poros, tiñendo su rica vestimenta de un rojo brillante. Cayó muerto al instante, con el terror grabado en cada rasgo. Entonces, los invitados, liberados del hechizo del miedo, se lanzaron sobre la figura con un rugido de rabia. Agarraron el sudario, arrancaron la máscara y encontraron la nada. El traje estaba vacío, no había cuerpo, no había nadie. En ese preciso momento, la muerte roja se reveló en toda su gloria. Se extendió como una sombra invisible por los 7 salones. Uno tras otro, los invitados comenzaron a caer, retorciéndose en medio de horribles convulsiones, con la sangre brotando por sus rostros y sus ropas. La orgía de muerte fue rápida y total. Los músicos dejaron caer sus instrumentos. Las velas se apagaron una a una, como si una mano invisible las soplara. Los gritos de terror se mezclaron con los últimos tañidos del reloj de ébano, que sonó por última vez a medianoche, y luego enmudeció para siempre. La oscuridad se apoderó de la abadía. En cada salón yacían cuerpos retorcidos, empapados en sangre. El príncipe Próspero, los 1000 alegres amigos, las damas enjolladas, los bufones, todos fueron reclamados por la misma peste que habían intentado burlar. La muerte roja había entrado sin ser invitada. Había pasado por todas las habitaciones, desde la azul hasta la negra, y había triunfado donde ninguna muralla ni cerrojo pudo detenerla. Cuando por fin llegó el amanecer, un silencio sepulcral reinaba en la fortaleza. Solo quedaba el eco distante del viento y el suave goteo de sangre sobre los suelos de ébano. Nadie escapó, nadie pudo esconderse, porque la muerte roja, sutil, silenciosa y absoluta, conquista a todos. La fiesta ha terminado y la muerte ha bailado hasta el final. La oscuridad cayó como un sudario sobre los 7 salones. Las velas, una tras otra, se extinguieron con un siseo agonizante, dejando solo el débil resplandor rojizo de las brasas en los grandes hogares. Los gritos que habían llenado la abadía se fueron apagando, convertidos primero en gemidos, luego en suspiros ahogados y finalmente en el más absoluto silencio. Los cuerpos yacían retorcidos en posturas imposibles. Damas con sus hermosas máscaras aún puestas. Caballeros con copas de vino todavía en la mano. Músicos abrazados a sus instrumentos rotos.
La sangre, espesa y brillante, formaba charcos que reflejaban la última luz como espejos malditos. En el salón negro, el príncipe próspero permanecía caído cerca del reloj de ébano, con el rostro convertido en una máscara idéntica a la del intruso, hinchado, rígido, marcado por la muerte roja. Nadie había escapado. Ni las murallas de hierro, ni los cerrojos soldados, ni las provisiones abundantes, ni la música, ni las risas, ni el delirio de la fiesta más extravagante jamás concebida pudieron detenerla. La muerte roja había entrado sin invitación, había bailado entre los invitados, había bebido de sus copas y había besado sus labios con su aliento pestilente. Y ahora reinaba sola. Cuando el sol del nuevo día intentó asomarse tímidamente por las vidrieras teñidas, ya no encontró vida alguna dentro de aquellos muros. Solo silencio y muerte. La abadía fortificada, que había sido refugio de alegría y desafío, se convirtió en una gigantesca tumba colectiva. La muerte roja había demostrado lo que siempre supo: no hay príncipe lo suficientemente poderoso, ni muralla lo suficientemente alta, ni placer lo suficientemente intenso para burlarse de ella. Todos, ricos y pobres, cobardes y valientes, terminan cayendo ante su paso inevitable. Y en la séptima estancia, el gran reloj de ébano, ya sin nadie que lo escuchara, guardó para siempre su último tañido. Sus manecillas se detuvieron a medianoche, la hora exacta en que la fiesta de la vida se convirtió en la danza eterna de la muerte. Que esta historia os recuerde, queridos oyentes, que mientras celebráis y cerráis las puertas al sufrimiento ajeno, la muerte roja puede estar ya entre vosotros, esperando su turno para bailar. Fin de La Máscara de la Muerte Roja.